Bienvenidos a otra emisión de Cultura en San Lázaro, una producción de la Coordinación de Comunicación Social de la Cámara de Diputados que tiene el propósito de informarle sobre los asuntos culturales que se abordan aquí, en el Palacio Legislativo. En esta semana tuvimos la oportunidad de acercarnos al séptimo arte para conocer diversos aspectos sobre el cine mexicano contemporáneo. Se montó la exposición El Cartel, Memoria del Cine Mexicano, disfrutamos varias películas y hubo un interesante conversatorio con la directora del Instituto Mexicano de Cinematografía, María Novaro. Acompáñenme a ver esta sinopsis. Con un caluroso y fuerte aplauso, la Cámara de Diputados recibió al director y productor Luis Mandoki en la presentación de su película Voces Inocentes, filme basado en la historia verídica de Óscar Torres, quien también acudió a la proyección de la obra. El director Mandoki narró cómo fue que Óscar le presentó el guión de la historia de su vida, y después de meses de arduo trabajo en conjunto, sale a la luz esta película, haciendo énfasis en que a casi 20 años de su estreno, aún busca generar conciencia sobre los derechos de los niños. La historia basada en las experiencias de vida de Óscar Torres narra cómo un niño de El Salvador, al cumplir 11 años, tiene que elegir entre ser reclutado por el ejército o por la guerrilla. Los siguientes niños a formar van a ser soldados como nosotros. Se llevó a cabo Retos y oportunidades del cine mexicano contemporáneo, la importancia de los canales de exhibición, con el objetivo de poner sobre la mesa la diversidad del cine mexicano, así como los apoyos con los que se cuentan actualmente para su realización. Las actividades comenzaron con la inauguración de la exposición El Cartel, Memoria del Cine Mexicano. La muestra reúne una colección de carteles de películas mexicanas que abarca varias décadas y que representan las diversas tendencias, estilos y formas que han acompañado a las producciones nacionales. Posteriormente, se realizaron proyecciones de algunas cintas como Amores Incompletos, de Gilberto González Penilla, una comedia tijuanense que da muestra de cómo está creciendo el cine regional en México. Mi no lugar, de Isis Ahumada Monroy, documental que aborda las migraciones laborales al interior de México, además de una cinta de terror de Michelle Garza Cervera, con el título Huesera. Finalmente se realizó el conversatorio Panorama del Cine Mexicano Diverso y de los apoyos que lo hacen posible, el cual estuvo encabezado por la directora general del INCINE, María Novaro Peñalosa. Los poetas Claudia Posadas y Jorge Fernández Granados engalanaron la lectura de poesía que se llevó a cabo en la Biblioteca Legislativa. La obra de Posadas se enriquece por distintos conocimientos integrados de mística, alquimia y misticismo desde una perspectiva que carece de dogma y religión, pero prevalece una sensibilidad del mundo material con lo intangible. En las letras de Fernández Granados encontramos a un poeta verdadero, generoso con el lector y con una grandeza que trasciende toda vanidad y toda forma. Vaga forma confundida un instante en la amorosa memoria de su fuego, solo para estar en ti, contigo, en esa última razón de mí, que son tus ojos. Este programa nace porque Colombia acepta voluntariamente un compromiso con las Naciones Unidas sobre niño y conflicto. Y en el año 2011 surge la iniciativa Diplomacia Cultural y Deportiva para la Prevención y Uso del Reclutamiento por parte de los actores armados ilegales. Esto se materializa básicamente en intercambios de corta duración entre 8 y 10 días de niños, niñas y adolescentes que pertenecen a procesos culturales y deportivos de fundaciones, de escuelas o de ligas, etc. Esta agrupación surgía de la Fundación Artística y Cultural Carimba. Se llama Juventud Ancestral, juventud porque pues lo que queremos con esta agrupación es como instar a los otros jóvenes de que
rescatar esos saberes, esa cultura que nos acompaña en nuestro territorio, ¿sí? Entonces que antes de empuñar un arma, empuñen un violín, un instrumento y nos lleve a la paz total en nuestro territorio, que es lo que venimos buscando desde hace mucho tiempo. Cultura en San Lázaro aborda conversaciones con distintos creadores de arte. Veamos un fragmento de la trayectoria del fecundo escritor Mauricio Carrera. Mauricio Carrera es un escritor, periodista cultural, guionista y profesor. Ha publicado más de una cuarentena de libros en los géneros más diversos: biografía, cuento, ensayo, entrevista y novela. Su labor profesional siempre ha estado relacionada con la educación y la difusión de la cultura. Es un creador multipremiado. Ha recibido el Premio Internacional Bicentenario de Letras Sor Juana Inés de la Cruz por novela, el Premio Nacional de Cuento Efrén Hernández y el Premio Nacional de Periodismo Cultural Fernando Benítez, por mencionar algunos. De su obra sobresalen El Club de los Millonarios, Saludos de Darth Vader, La Negra Noche y finalmente Infidelidad. Conozcamos más acerca de este gran escritor. Fíjate que soy un escritor que se rasca mucho la panza, que flojea, pero que cuando se pone a escribir, se pone a escribir. Y ahí sí no hay horarios. Por lo regular, si me lo preguntas, trato de escribir en la mañana, pero igual puede ser en la noche, en la tarde, donde uno pueda hacerlo. Siempre he dicho que uno escribe a pesar de muchas circunstancias, a pesar de la falta de dinero, a pesar de la falta de reconocimiento, a pesar a ratos hasta de una computadora, pero uno escribe. Entonces no importa a la hora que uno lo hace, yo me pongo a escribir y sí puedo perder mucho el tiempo, que finalmente es un perder el tiempo de manera creativa, porque uno cuando pierde el tiempo está pensando en la siguiente escena, está pensando en el siguiente diálogo. Y uno se puede tardar por ahí, no sé, 2, 3 días, una semana, tratando de que esas ideas por ahí se condensen y luego ya ponerse a escribir. Entonces, cuando me pongo a escribir, lo hago, pero sin un horario fijo, cuando me toque. Yo creo que en la narrativa es lo mío, el cuento y la novela. De hecho es donde he sido más prolífico. Mira, ya son cerca de 40 libros en distintos géneros y de esos 40 libros quizá 25 son de cuento y novela. Entonces es ahí donde me siento como pez en el agua, donde sí tengo que de repente hacer uso del látigo para no seguir escribiendo y ponerle punto final al cuento o a la novela. Mira, ahorita estoy presentando mi más reciente novela, se titula Un reino igual a ti, es la segunda o la tercera novela que escribo con tema histórico y la segunda ubicada en tiempos de la conquista de México. Es un espacio de tiempo, una época que a mí me atrae mucho, porque creo que aunque ya uno dice, ya sabemos todo de la conquista de México, apenas se empieza a conocer verdaderamente en qué consistió, y creo que hay muchos enigmas, muchos aspectos, muchas aristas que nos han sido contadas de una forma, pero que seguramente no fueron así. Entre ellas, esta noción de que nada más un grupo de españoles que llegó y conquistó lo que ahora es México, y en realidad no fue así. Yo creo que en efecto se ha callado una parte de la historia y que quienes verdaderamente hicieron esa conquista fueron los enemigos de los mexicas, de los aztecas, principalmente los tlaxcaltecas. Uno de ellos es el Javier Villaurrutia, este premio que se da de escritores para escritores. Creo que sería, por supuesto, un gran logro. La otra, para mí siempre ha sido un sueño pertenecer a la Academia Mexicana de la Lengua. Creo que desde que tengo uso de esta razón creativa, desde que me dedico a escribir, siempre quise ser miembro de la Academia. Nuestra recomendación de esta semana es sobre un notable escritor, poeta, crítico y periodista estadounidense, reconocido fundamentalmente por sus cuentos de terror.
Nos referimos a Edgar Allan Poe, nacido en Boston, Massachusetts, en 1809. Veamos qué nos dice nuestra directora de las bibliotecas, la doctora María Vázquez. Hoy hablamos de uno de los pilares fundamentales del relato corto de terror, tanto como de la trama detectivesca. Edgar Allan Poe es asimismo un precursor del simbolismo y del género de la ciencia ficción. A pesar de haber fallecido a una edad tan corta, a los 40 años, Edgar Allan Poe es autor de una de las obras más impresionantes, una de las obras más influyentes de la literatura universal. Hoy quiero recomendarles especialmente una edición de Alianza Editorial que está contenida en 2 tomos, porque es una edición traducida, prologada y editada por el gran escritor argentino Julio Cortázar. Les recomiendo muchísimo el prólogo, que nos detalla a profundidad la vida de Edgar Allan Poe, desde su infancia, desde sus primeros años hasta su fallecimiento. Y bueno, esta colección de 2 tomos incluye los 67 relatos cortos de Edgar Allan Poe. Es realmente notable. Este primer tomo incluye todos los relatos de terror. Por ejemplo, incluye El pozo y el péndulo, El gato negro, El corazón delator, Ligeia, que nos cuenta Julio Cortázar, que es uno de los textos que eran favoritos de Edgar Allan Poe. Incluye El escarabajo de oro, La carta robada y, por supuesto, Los crímenes de la calle Morgue. Narraciones extraordinarias. Les recomiendo también esta edición porque está prologada por Charles Baudelaire, un gran poeta, uno de los grandes poetas franceses de todos los tiempos, que llevó a Europa, que tradujo a Edgar Allan Poe a mediados del siglo XIX. Es realmente importante esta influencia, tanto como la influencia que genera Edgar Allan Poe en autores de muy diversas disciplinas, no solo literarias, también en pintura, también en música. Es una influencia fundamental. Edgar Allan Poe, Cuentos completos, que es una edición bella, interesante, que incluye algunos grabados, algunas imágenes alusivas a los cuentos y que también condensa pues la principal obra cuentística de Edgar Allan Poe. Berenice y otras mujeres misteriosas. Este libro contiene de alguna manera la visión que genera la literatura de Edgar Allan Poe acerca de la mujer en distintas narraciones cortas, y también incluye imágenes de Giovanni Cabrera, que es un artista plástico colombiano. Son una especie de collage que dialogan muy bien con los textos de Edgar Allan Poe. Les invitamos a consultar la obra de Edgar Allan Poe presente en las bibliotecas legislativa y general del Congreso de la Unión. Como pueden ver, tenemos una gran variedad de ediciones de muy distintas épocas y de muy distintos orígenes. Sin duda es un fractal muy interesante y asequible para acercarse a este gran autor imprescindible de las letras universales. Hasta aquí Cultura en San Lázaro. Le agradezco el favor de su atención y le recuerdo que tenemos una cita la siguiente semana. Hasta la próxima.